Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Buenas noches, mis hermanos. Gusto saludarlos. La paz de Cristo esté con ustedes. Quiero invitarle nuevamente al estudio de la palabra en esta noche. Ya hemos tenido una lectura, ya hemos cantado un poco. Vamos ahora a meditar en la palabra del Señor. Volvemos a nuestro texto de estudio por tercera vez. Y vamos a estar meditando en el capítulo 2 de Tito, los versículos del 11 al 14 lo vamos a leer, aunque vamos a estar estudiando únicamente los versículos 13 y 14, pero quiero leerlo todo para tener el contexto completo de lo que estamos estudiando. ¿Todos lo tienen? Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo celoso de buenas obras. Alabado sea el Señor. Puede tomar asiento, mi hermano. Quiero que mientras estudiamos una vez más este pasaje, quiero recordarles que el apóstol Pablo está presentando a nuestro Dios como Salvador y que la responsabilidad de los creyentes es de adornar la doctrina de nuestro Dios como Salvador
en todo aspecto. Creo que eso es la última parte del versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea, ese es el propósito. O sea, la idea central que vemos es que el apóstol Pablo nos habla de un Dios salvador, y el apóstol Pablo nos habla de una iglesia que debe vivir constantemente mostrando el poder salvador de nuestro Dios. Si alguien le pregunta algún día sobre esta pasecito que dice ahí, se lo puede resumir de esta manera ahí rápidamente. Entonces el apóstol Pablo quería transmitir a Tito, mientras él instruía a las iglesias en la isla de Creta, donde él estaba ministrando como pastor, y creo que esta enseñanza trasciende en el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el 2024 y se nos da la misma instrucción. Nuestro Dios es un Dios salvador que sigue salvando y espera de que su iglesia, usted y yo, podamos mostrar su poder transformador y salvador en la forma en que vivimos. Algo que quiero recordar es que cuando hablamos de la salvación, es que debemos entender que Dios anhela mostrar la gracia de su salvación, su amor, su misericordia, salvando a esos pecadores que merecían un juicio justo. Y escúcheme con atención, sin ningún mérito propio, es decir, tú y yo no tenemos ningún mérito propio para experimentar la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Todo es por el puro afecto ¿de qué? De su voluntad o su misericordia. Entonces Cristo fue enviado a la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Lo cantamos hace un rato, ¿no? Ayer dimos sentir que hubo en Cristo. Cristo murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios, el precio que se debía pagar. Entonces hasta ahora hemos visto dos cosas. La gracia salvadora se ha manifestado para salvar a los hombres. En primer lugar, ¿para qué? Para liberarlos del poder del pecado. Y en segundo lugar, para liberarlos, yo me equivoqué. Esa es la primera, no, tendría que decir, no, a los dos le puse lo mismo. Acabo de descubrir. No, es para liberarnos de las consecuencias del pecado. Es lo que tenía que poner ahí. De las consecuencias del pecado. Y en segundo lugar, para liberarnos del poder del pecado. Perdón a los que están en línea y les pusimos lo mismo, pero no, es para liberarnos de las consecuencias del pecado. Y en segundo lugar, para liberarnos del poder del pecado. Es decir, eso lo estudiamos la semana pasada, ya el pecado no nos controla. Ya no somos esclavos del pecado. Hoy vamos a mirar el tercero y el cuarto aspecto, si Dios nos lo permite, de la gracia salvadora. Y vamos a partir del versículo 13, y lo voy a volver a leer, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que el tercer aspecto que el apóstol Pablo quiere transmitirnos sobre la gracia salvadora es que la gracia salvadora nos libera de la presencia del pecado. Nos libera de la presencia del pecado. Mire cómo comienza el versículo 13, porque el versículo 13 dice aguardando la esperanza, es decir, tú y yo vivimos en esperanza. La esperanza de que el Señor un día regresará. Y cuando el Señor regrese por segunda vez, tenemos la promesa de que Él nos liberará de la presencia del pecado para siempre. Cuando Él llegue por segunda vez, nos va a liberar de la presencia del pecado para siempre. Es decir, ahora somos libres del pecado. O sea, el pecado ya no nos controla, pero el pecado todavía está presente. Cuando Él llegue por segunda vez,
lo eliminará para siempre. Seremos libres para siempre. O sea, somos libres del castigo, del pecado, libres del poder del pecado y anhelamos ardientemente ser liberados de la presencia del pecado. Y anhelamos eso porque no por nosotros, sino por nuestro Señor. Porque cuando nosotros pecamos, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Entonces anhelamos por fin ser liberados de eso para ya nunca más pecar para nuestro Señor, sino adorarle y vivir para Él para siempre. Y esto es lo que el apóstol Pablo deja bien claro en Filipenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 23, lo cual nos sirve para responder cuando la persona pregunta, ¿y a dónde van los cristianos cuando mueren? Bueno, el apóstol Pablo da la respuesta allí. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. El 21 dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué dice? El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque va al limbo. ¿Por qué? Porque va al purgatorio. No, porque va a la presencia del Señor. Él dice, para mí si vivo, vivo para Cristo, pero si muero es mucha ganancia porque estoy con Él. Y si eso no queda claro, pues el versículo 23 creo que le dice, porque de ambas cosas estoy puesto entredicho. O sea, como que no sé cuál escoger. Teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿A dónde muere el cristiano cuando... ¿A dónde va el creyente cuando muere? A la presencia del Señor. Pablo dice aquí, tiene deseo de partir y estar con Cristo. Pablo también lo expresó en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Yo voy a simplemente resumirlo un poco. Pero Pablo allí dice, toda la creación gime esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Es decir, cuando venga ¿qué? La glorificación. O sea, toda la creación gime por ese momento donde el pecado ya no tenga más efecto ni sobre nosotros ni sobre la creación. Y esto nos lleva a recordar también 1 de Juan 3:2, creo que es un versículo muy hermoso y normalmente lo mencionamos mucho en nuestra congregación cuando estamos tocando ciertos temas. Miren lo que dice 1 de Juan 3:2. Vaya, si quiere, le voy a dar la oportunidad para que usted lo busque. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Si usted puede seguir leyendo el versículo 3, dice que todo aquel que está esperando ese glorioso momento no vive la vida loca, sino que vive una vida de purificación. Constantemente vive una vida de ¿qué? Vamos a usar un término más bíblico, de santificación. Así que el anhelo del corazón del creyente es que un día seremos liberados de la presencia del pecado para siempre. Eso debe motivarnos cada día. Cuando enfrentamos la tentación, cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, familiares, personales, cuando enfrentamos la enfermedad, cualquier cosa que venga a nuestra vida, lo que debe motivarlo a usted es decirle, no se preocupe, porque esto es temporal. Un día estaremos con el Señor y ya nada de esto tendremos que batallar con nada de esto. Entonces, como creyentes estamos a esa expectativa, estamos expectantes, con entusiasmo. Dice el versículo 13 allá en Tito 2, dice la esperanza bienaventurada. Alguien lo tradujo, la esperanza que bendecirá o la esperanza que trae bendición. ¿Qué es esa esperanza bienaventurada? Creo que el mismo texto nos da la respuesta. ¿Cuál es? La manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la bienaventuranza. Esa es la bienaventuranza que nos trae, que traerá bendición. Alabado sea el Señor. Vivimos esperando eso en su segunda venida. Para nosotros los creyentes será de tremenda bendición. Para los impíos y amigo que estás en Cristo, que estás aquí presente o que me estás escuchando, ese día para ti no será de mucho gozo. Porque ese día, mientras nosotros vemos la manifestación gloriosa de nuestro Dios, ustedes ven la manifestación de la ira de Dios. Para el creyente será tremenda bendición. Cuando Él venga habrá gozo para el creyente. Habrá riqueza, habrá paz, habrá recompensa, habrá perfección, habrá impecabilidad, habrá gloria. De hecho, el pasaje lo dice, mire, dice, la manifestación gloriosa. ¿Quién es esa gloria? Yo creo que sería nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se presentará de una forma gloriosa. Recuerde, cuando Él vino la primera vez, ¿cómo vino Él? Vino en debilidad. Vino como un bebé. Y usted sabe cuán indefensos somos cuando estamos de bebés. Ya vamos creciendo, nos defendemos un poquito más. Al menos cuando vamos creciendo ya podemos medio alimentarnos solitos, ¿no? Ya va uno a la nevera y mira a ver qué agarra. Aunque sea un tomate y se lo come usted con sal y vámonos. Hablo de la experiencia. Pero cuando uno está bebé, Él vino en debilidad. Lo querían matar. Aún se creció, estaba de adulto y lo querían matar. Lo mataron, de hecho. Oh, pero cuando regrese por segunda vez, no va a venir en debilidad. Va a venir en todo su poder. Y el creyente vive esperando eso. Más en el versículo 11 es identificado, que ya estudiamos, como gracia. En el versículo 13 lo manifiesta como gloria. En el capítulo 3, versículo 4, que estudiaremos más adelante, es identificado como un Dios de amor y un Dios bondadoso. O sea, personifica la esencia de nuestro Dios, personifica la gracia. Jesucristo personifica la gracia, la gloria, la bondad y el amor de nuestro Dios. Entonces, cuando tú y yo miramos hacia el Calvario, o sea, hacia atrás, podemos ver su bondad, podemos ver su amor y podemos ver su gracia en su primera venida. Pero cuando nos proyectamos al futuro, en su segunda venida, podemos ver o veremos su gloria. Sería una bendición poder estar vivos desde el momento, pero no sabemos si vamos a estar vivos o no. Pues aquí el apóstol presenta ese regreso de Jesucristo como la culminación de nuestra salvación. Liberados de la presencia del pecado una vez y para siempre. Ahora mira lo que sigue diciendo el versículo 13. El título que se le da a Cristo allí. ¿Dónde estoy? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y una vez más, y perdóneme que lo haga, pero yo tengo que hacerlo porque cada vez que se encuentra un pasaje como este, es imposible tocarlo sin decir lo que voy a decir. Porque tenemos que seguirlo diciendo. Bueno, al menos en esta congregación tenemos que decirlo y lo seguiremos diciendo. Es un pasaje, este es uno de los pasajes más hermosos en toda la Escritura que despejan toda duda sobre la deidad del Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Aunque otras sectas por ahí digan lo contrario, los mormones, los testigos de Jehová digan otra cosa, la Escritura es clara en decir, Jesucristo es Dios. Y creo que aún hasta los unitarios entran en ese paquete.
¿Quiénes son los unitarios? Bueno, los que solamente creen en lo solo Jesús, solo creen en Jesús, no creen ni en el Padre ni creen en el Espíritu Santo. Son primos hermanos de los testigos que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Pero ¿quién dijo que el Espíritu Santo es una fuerza? Yo no sé dónde sacan eso. La Escritura dice que el Espíritu Santo es una ¿qué? Persona. La tercera persona de la Trinidad. Y usted tiene que aprendérselo. Cuando alguien le salga un momento, sí que el Espíritu Santo es la fuerza activa. Un momentico, perdón, hold on. Como dicen allá en Colombia. No, señor, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Y en la Escritura encontramos que tiene todos los atributos de el Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, a lo largo de la historia encontramos personas que han tratado de negar la deidad de Cristo. Y aquí encontramos un pasaje que nos ayuda a fortalecer la deidad de nuestro Salvador. Dice que nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Creo que Hebreos capítulo 1, versículo 3, y no tiene que buscarlo, pero allí encontramos una afirmación similar a la que acabamos de leer, pero que también certifica la deidad del Señor Jesucristo. De hecho, un día estudiaremos el libro de Hebreos. Pero en el versículo 3, ahí nos dice sobre Jesucristo que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la presencia exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Recuerda cuando Felipe preguntó a Jesús, muéstranos al Padre? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Luego te lo muestro. Felipe, tanto tiempo he estado contigo. Tanto tiempo. O sea, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Un pasaje similar, vaya a Romanos capítulo 9, versículo 5, ese sí búsquelo. Romanos capítulo 9, versículo 5. Hay una gran declaración que encontramos allí. Aunque yo les mandé, quizás los que tengan tienen la última parte del versículo, pero yo aquí puedo leer la primera parte que dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, miren lo que dice, vino Cristo, escuche, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y termina con amén. ¿Qué significa amén? Así sea o estoy de acuerdo. Él es Dios sobre todas las cosas. Es más, la Biblia dice que por Él y para Él fueron hechos ¿qué? Todas las cosas. Y dice que es bendito no por un tiempo, sino por todos los siglos. Estamos en el siglo ¿qué? 21. Y si nos morimos y empezó el 24, Él sigue siendo Dios por todos los siglos. Entonces, hermanos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que un día vino en debilidad, que un día vino en humildad, por primera vez por gracia, la próxima vez que venga, vendrá exaltado, con poder, con gloria. Oh amigo, y si estás sin Cristo, que estás presente ahorita que me estás escuchando, si tú estás en Cristo, no vas a querer ese día. No vas a querer ese día. Porque no va a ser tan agradable. Porque enfrentarás la ira de Dios. La justa ira de Dios por el pecado que has cometido contra Dios. Entonces, Romanos capítulo 13, no tiene que buscarlo, dice que ahora está más cerca tu salvación que cuando creí. Es decir, la salvación de la presencia del pecado. Entre más cerca estemos a su venida, más cerca estamos a la liberación de la presencia del pecado para siempre. Cuando Él se manifieste nos librará para siempre de ese pecado. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Creo yo que esos son uno de esos pasajes que contrarrestan el desánimo.
cuando uno está desanimado, agobiado por las cosas que están pasando, se encuentra un pasaje de estos y el ánimo tiene que irse para arriba. Porque esto le recuerda a uno de que uno está aquí por un tiempo limitado. Y que lo que estamos viviendo aquí, el desánimo, todas las dificultades que vivimos, son consecuencia del pecado. Pero cuando Él regrese y se manifieste en gloria y seamos liberados del pecado, de la presencia del pecado, hermano, solo motiva a uno a decir, Señor, gracias porque me das fuerzas para seguir caminando en ti. Filipenses 3, versículo 20. Mire qué dice. Mas nuestra ciudadanía no es la colombiana, la mexicana, la salvadoreña, no es la estadounidense, no es la europea. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora escucha el versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! Alabado sea el Señor. Tremenda promesa. Está aburrido con la vida. Si usted está en Cristo, esto tiene que levantarle el ánimo. Que está en depresión, muy bien. Este pasaje tiene que levantarle el ánimo. Le está diciendo, mira, tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. Y estás esperando el Salvador. Mire, yo la mejor forma quizás que puedo ponerlo, de explicarlo para que se pueda entender en términos humanos, si usted me permite tratar de agarrar algo tan glorioso y ponerlo en términos humanos, es como cuando ese chico y esa chica van a salir por primera vez. Ella está ansiosa en la casa esperando que llegue la hora para salir con ella, y él está ansioso en su casa que llegue la hora para salir e ir a buscarla. Una ansiedad, y está que no saben dónde sentarse, porque están así. Bueno, así debe vivir el creyente. Estamos esperando no al novio ni a la novia, humanamente hablando. Estamos esperando a nuestro esposo Cristo, el esposo de la iglesia. Dice, nuestro Salvador, o el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, hasta acá, esto. Alabado sea Él. Va a ser transformado, va a ser glorificado para ser semejante a Él. Y añade, mire la última parte, porque esto es importante. ¿Cómo lo va a hacer? Con el mismo poder que Él tiene, ¿para qué? Para sujetar que la tierra gire sobre su órbita y no se salga. El mismo poder que Él usa para utilizar de que la tierra dé sus vueltas de rotación y traslación sin ningún problema, sin que usted y yo estemos así mareados, con ese mismo poder que sustenta todas las cosas, va a ser esa transformación. Juan dijo, ya lo leímos, seremos semejante a Él porque le veremos tal y cual como Él es, en toda su gloria. Y perdóneme, amigo, porque esto es glorioso, pero también es tenebroso, porque es mientras el cristiano lo va a ver, o el Hijo de Dios lo va a ver en toda su gloria, en alegría, en gozo, en su manifestación gloriosa, el que está fuera de Cristo lo va a ver bajo la ira de Dios. Y la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios airado. Esa gran transformación que menciona Pablo aquí en Filipenses nos elimina toda la presencia del pecado en nosotros. Esa es la esperanza bienaventurada que tiene el creyente. Porque cuando pecamos nos duele y decimos, Señor, otra vez te volví a fallar. Pero ese día estamos esperando porque sabemos, Señor, ya más nunca te fallaré. Esto nos lleva al cuarto aspecto que menciona Santiago. ¿Ves? Santiago lo menciona los domingos. Los miércoles hablamos de Tito, ¿no? De Tito. Esto es el cuarto aspecto de la gracia salvadora. Lo encontramos en el versículo 14, lo leo para ustedes.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, en cuarto lugar, la gracia salvadora viene a liberarnos de la posesión del pecado. Esto es una verdad maravillosa. Según la Escritura, el no regenerado, es decir, amigo, tú que estás sin Cristo en esta mañana, en esta tarde, eres posesión del pecado. Es decir, le perteneces al pecado. Esto lo vemos en Romanos 6, 16 y 17. Eres esclavo de la injusticia. Yo le he dicho varias ocasiones, la gente dice, no, 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 a mí no me controla nadie. Eso es lo que tú crees. Si no estás en Cristo, eres controlado, eres posesión, le perteneces al pecado. Pero cuando la gracia de Dios salvadora, que menciona el versículo 11, se manifiesta, esa gracia rompe la propiedad con el pecado, como dice Romanos capítulo 7. El primer marido muere y tú ahora eres libre, ya no estás esclavizado. Y eso es lo que dice Pablo. El primer marido fue el pecado. Ahora está muerto porque está muerto en Cristo. Cristo la venció en la cruz del Calvario. Ya no soy esclavo, ya hay una liberación completa, ya no soy posesión de Él. Ahora dice el versículo que somos posesión ¿de quién? De Cristo. Le pertenecemos a Él, dice quien soy a sí mismo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dice de su propiedad, de su propiedad. Ahora nos volvemos de Él. Él nos sustenta. O sea, hermano, le pertenecemos a Él. No se pertenece a usted mismo. Y esto lo encontramos en toda la Escritura. Por ejemplo, Colosenses 3, no te lo tiene que buscarlo, yo se lo voy a decir. Dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Por lo tanto, Juan 10, 28 dice, nadie nos puede arrebatar de su mano. Juan 10, 28. Y esto complementa lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. No hay duda. Estamos en Cristo y estamos seguros para siempre. Estamos seguros para siempre. Ese es un componente de la salvación que el creyente tiene que tener bien claro. La presencia o la gracia salvadora rompe para siempre esa propiedad que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Por qué? Porque aquí el pasaje dice que Cristo pagó. Cristo pagó el precio. Y cuando pagó el precio, Dios recibió ese pago y quedó satisfecho. Quedó satisfecho. Es decir, como Él ya pagó, ya más nadie me puede volver a cobrar por eso. Porque ya alguien pagó. ¿Quién pagó? Mi Salvador. Entonces, cuando alguien enseña que podemos perder la salvación, entonces básicamente estamos diciendo de que que Jesús no pagó el precio completo. Es básicamente decir que Dios comenzó, o que Jesús, o que Dios comenzó el proceso, pero que no lo pudo llevar a culminación. Juan 10, 28 dice, mis ovejas nadie las puede arrebatar de la mano. Usted no deja de ser oveja si es oveja de Él. Si es oveja de Él, es para siempre oveja de Él. Y Él lo protege y Él lo cuida. Y cuando la oveja se descarría, pues entonces la disciplina. Eso dice Hebreos, al que toma por hijo, ¿qué? Lo disciplina. Al bastardo lo deja que haga lo que quiera. Pues al fin y al cabo, eso no es hijo mío. Pero al hijo de Él lo disciplina, lo corrige. Hermanos, entendamos esto.
Cuando eres alcanzado por Cristo y te conviertes en cristiano, hermano, tú eres trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino del Hijo amado, o al reino de la luz. Y no es que ahorita te por tomar, ahorita te saco y te vuelvo a meter al reino de las tinieblas. Y te saco y te meto. Y Él no está que te saco y te meto. No, no, no. O estás o no estás. Si llegas a Cristo en verdaderamente fe y arrepentimiento, si verdaderamente eres de Él, has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz o al reino del Hijo amado. Por lo tanto, tienes un nuevo rey. ¿Quién es el rey? Tienes un nuevo poseedor. ¿Quién es el nuevo poseedor? Tienes un nuevo dueño. ¿Quién es ese dueño? Tienes un nuevo gobernante. ¿Quién es ese gobernante? El pecado ya no es nuestro amo. Es Cristo. Ya no hacemos lo que bien nos parece a nosotros, sino que hacemos lo que Él pide de nosotros. Una vez más, el versículo 14 al final, un pueblo para su propia posesión. Amigo que estás en Cristo, tú en este momento estás dominado o le perteneces al pecado. Haces lo que el pecado dice que tienes que hacer. Vives en un reino de tinieblas, de oscuridad, aunque te esté alumbrando esta luz ahorita o la luz solar durante el día. Eres esclavo del pecado, de la iniquidad, de la injusticia. Y no estás haciendo lo que a ti se te da la gana, no. Estás haciendo lo que el pecado te ordena a hacer. Pero cuando eres hijo de Dios, Dios rompe con ese patrón. Ahora eres esclavo de Jesucristo. Somos esclavos de Cristo. Ahora somos esclavos. ¿En qué sentido? Ya no somos esclavos por obligación, sino que somos esclavos ¿por qué? Por amor. Por amor. Porque Él nos redimió. Y creo que, no, iba a mencionar ilustración, pero creo que no entra aquí. Pero hermano, esto es básico para entender el Evangelio. Él se entregó por nosotros. Él se convirtió en nuestro sustituto. Y que Jesucristo sea nuestro sustituto significa de que murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Esa tercera cruz donde fue el crucificado, que era la del ladrón que soltaron de Barrabás, ¿no? Dicen, no estoy diciendo, dicen los estudiosos que posiblemente era para él. Era la cruz que deberíamos tener nosotros, tú y yo. Y Él fue sacrificado allí por ti y por mí. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Lo tiene? Marcos 10, 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, Él dio su vida para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Gálatas 1:4. Leemos algo de manera similar. Y luego va a ir a Efesios también, ahí está cerquita, así que vamos a leer unos cuantos pasajes. Gálatas 1, versículo 4. ¿Lo tiene? Yo no. Ahora sí, amén. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se dio a sí mismo. Efesios 5. Este pasaje ya es más conocido. Efesios 5. Mira lo que dice el versículo 20, ¿qué? 25 en adelante. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo?
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él nos quiere para su propia posesión, le pertenecemos a Él. Hermanos, ya no tenemos nuestra agenda, le pertenecemos a Él. Piensa en María, la madre del Señor Jesucristo. Ella tenía su agenda, pero Jesús vino y le dijo, lo siento, eres mía. Por eso ella contestó, he aquí la sierva, la esclava, haz conmigo como tú quieras. Él nos compró para Él, somos su posesión, y sabe que su posesión, y parte de hacernos de su posesión es para liberarnos de la esclavitud, del pecado. Entonces él, y volviendo a Tito, creo que aquí hay una palabra, Pablo dice, el cual se dio a sí mismo ¿por quiénes? Nosotros. O sea, en cierta manera el apóstol Pablo está limitando la expiación a aquellos que el apóstol Pablo puede identificar como aquellos que han creído. Por eso dice, nosotros, los que hemos creído, Él los purificó para sí mismo. Él pagó el precio. Él se convirtió en el precio del rescate. Lo vemos muchas veces en las películas, ¿no? Hay que pagar un rescate para que suelte a la persona. Bueno, Cristo dijo, bueno, pues entonces yo soy, ¿no? Cuando ves en las películas y sale el policía héroe y dice, no, suelta al rehén, yo me ofrezco para ir de rehén. Y sigue diciendo el texto. Por nosotros, para redimirnos de toda, mire, iniquidad. ¿Qué es redimir? Hermanos, liberar, comprar o pagar. ¿Ustedes se acuerdan de, cómo se llama este? ¿Cómo se llama este hombre? Cuando los esclavos los compraban, ¿no? Estoy acordándome de uno que compró una prostituta, ¿cómo se llama? ¿Oseas? ¿Era Oseas, no? Sí, Gomer, ahí está, Gomer. Ahí la vendían y él iba y pagaba. Y era lo que Cristo o Dios quería ejemplificar la infidelidad del pueblo y sin embargo el amor de Dios. Y tú y yo no somos muy diferentes a Gomer. Muchas veces le somos infieles a Dios en muchas cosas, pero su amor está allí, dice, yo voy a pagar por ellos. Yo sé que él sabía que yo le iba a fallar muchas veces, sin embargo, pagó el precio. Entonces, liberar es un término legal, ya es libre. Ya no le perteneces a nadie, eres libre, o sea, ya te puedes ir como libélula, digo yo, ya puedes volar como libélula. Y eso lo hemos hablado, creo yo, en muchas ocasiones, mis hermanos. Dios es justo, aunque la gente lo quiera tildar de injusto. Pero Dios dice, mi ley fue violada, por lo tanto, alguien tiene que pagar por esa ley que fue violada. ¿Quién fue ese alguien? Cristo. Hermano, no hay nada gratis. Ay, es que me dieron gratis. No, no, no. Para usted es gratis. Alguien tuvo que pagar por eso. Ay, está dando comida gratis. Alguien pagó, por eso la están dando gratis. Alguien pagó. A ustedes la pueden estar dando gratis. Pero alguien pagó para que se la pudieran dar gratis. Ay, clínica médica gratis. Alguien tuvo que haber pagado. Para que usted pueda ir a esa clínica médica gratis. Entonces, no se puede simplemente perdonar el pecado y ya.
Porque eso es lo que la gente dice, no, que Dios sea justo es, no, pues que perdone el pecado y ya. No, 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 no. Eso violaría la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia requiere que si hay un culpable, alguien tiene que pagar. Entonces ese cuento de que, ¿y Dios por qué no simplemente perdona a todo el mundo? No, porque entonces Dios dejaría de ser justo. Alguien tiene que pagar. Cristo entonces viene y dice, yo pago, yo me pongo como sustituto, se entrega a sí mismo. Por eso el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, o en Pedro lo llama, que el Señor nos rescató. En Hechos capítulo 20 nos presenta como que fuimos comprados por su sangre, es decir, por su vida. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1, 18 y 19. Creo que ahí lo dice claramente. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Cuando estudiamos 1 de Pedro hace unos, ya no sé si años creo yo, o meses, yo creo que fue años ya, estudiamos esta parte. Mira lo que dice, ontoy. Dice allá, mire, vea. Sabiendo que fuisteis rescatados. No es que usted se salió solo, no, yo me rescaté solo, no, no, no. Ese cuento de que me rescaté solo, no, dice, fuiste rescatado, ¿de dónde? De vuestra vana manera de vivir, o sea, nuestra manera de vivir vacía, sin sentido, la cual recibiste de nuestros padres. O sea, nosotros, mírenme algo interesante, nosotros heredamos de nuestros padres la pecaminosidad, pero aunque sean cristianos, no heredamos la espiritualidad. No con cosas corruptibles, o sea, de que fuimos rescatados con qué. Dice, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. El domingo estábamos hablando de eso, ¿no? El oro se corrompe. Sino con qué. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo era ese cordero perfecto. Todos los corderos pasados eran una sombra de lo que haría de venir. El precio de la redención para redimirnos, para comprarnos del pecado, fue su propia vida. Entonces dice que nos liberó, ¿con qué? Primero, para redimirnos de toda iniquidad. Hermano, esta palabra destruye la idea de que de alguna manera alguien puede ser salvo de la pena del pecado mientras no ha sido liberado de la presencia o mientras sigue viviendo la vida loca. No se puede. Porque Él nos libertó para que ya no viviéramos la vida loca. Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Dice que Él purificó un pueblo para sí. Dice que ese pueblo lo purifica, o sea, lo limpia constantemente. Eso es lo que llamaríamos en la Escritura que la santificación. Desde que usted nace de nuevo hasta que usted muera, estamos en proceso de irnos que santificando. Él nos va limpiando cada día. Y la santificación no es nada más y nada menos que cada día parecernos más y más a Él. Que hermano, cada problema que tú estás pasando en este momento, que tú no entiendes, que usted no sabe esto, que por qué te pasa a mí, que por qué me pasa a mí. Si tú estás en Cristo, lo que Dios está haciendo es ayudándote a través de eso a santificarte para ser cada día más como Él. Así que no trates de entender, es que yo no entiendo por qué me pasa esto a mí, Dios, y siempre a mí, únicamente a mí. No, tranquilo, Kimosabi. No se crea, que no le dé el síndrome de Elías. ¿Sabe cuál es el síndrome de Elías? ¿Alguien recuerda? Oh Dios, solo yo he quedado, dijo. Solo yo no he doblado mi rodilla. ¿Y qué le dijo Dios? Tranquilo, mijo. Usted no es la última Coca-Cola del desierto. Tengo un remanente que tampoco han doblado las rodillas a Baal. Así que tranquilo. Así que usted no es el único que lo maltratan, que lo humillan, que lo miran feo. Usted no es el único, tranquilo. Sí, deje eso ¿cómo se llama? Esa prepotencia. De que solo me pasa a mí. No, tranquilo, usted no es el único. A mucha gente le pasa. Y a otros le estarán pasando cosas peores que la que le está pasando a usted. Así que tranquilo. Pero si usted está en Cristo,
Dios puede estar usando eso en su vida para purificarlo, para santificarlo, para que cada día se parezca más y más y más a Cristo. Es más, si usted es de los que está que corta las venas porque no sabe lo que está pasando, le recomiendo que vaya y lea en su casa, para los que están anotando. Sí, nos falta, siempre encontramos uno que tiene ese síndrome de Elías, de que solo él sufre y que nomás, y que solo yo sufro, y que solo yo, y que solo yo, y que solo yo, y que ay, que aguante tengo yo, y que no sé qué. Mire, vea, le recomiendo que lea 2 Corintios, de versículo 3 hasta el 24. O sea, usted que está con el síndrome de que solo a usted le pasan las cosas malas y todo lo demás, vaya, lea. ¿Qué dije? De Corintios. No, segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 24. Usted lo lee. Y luego cuando lo lea, si no se sana de ese síndrome, pues entonces ya ahí sí no sabemos qué hacer. Aplicaremos lo que le dijo un señor un día a una hermana. Mire, lo que usted necesita para que su hijo se componga es que meta a ese niño a un ayuno de 21 días o algo así. Cosas que uno tiene que escuchar. Hermano, cuando entonces, volviendo a nuestro tema, como buen predicador, cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. El apóstol Pablo en Corintios le dijo a la iglesia de Corinto que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Lo cual significa que no somos nuestros. Ya no nos pertenecemos. ¿No? Aquí me acordé de algo que uno le dice a los casados, a los casados. Bueno, mejor no le decimos lo que uno le dice a los casados. Pero ya no nos pertenecemos. Ya no nos pertenecemos. ¿Le pertenecemos a quién? A Cristo. Estoy hablando ya de Cristo, no estoy hablando de los casados. Veo que se quedaron con cara de estar pensando que no, le pertenecemos a Cristo. Ya el casado, el que entendía, entendía. Si no entendía, pues un día le explicamos. Le pertenecemos a Él. Ya no es nuestro cuerpo. Este cuerpo es templo de Él. Por eso tenemos que cuidarlo, por eso que tenemos que tratarlo bien. Pedro dice que somos linaje escogido, que somos nación santa, que somos real sacerdocio, que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? ¿A dónde? A la luz admirable. Hermano, esto está perfectamente alineado con lo que Tito está diciendo, porque mire que Tito dice aquí que para redimirnos de toda iniquidad, para purificar un pueblo para sí, ¿qué dice la última frase? Celoso de buenas obras. Hermano, ¿quién va a volver? Tenemos que hacer otra vez la aplicación. ¿Quién va a creer en un Dios que salva a alguien, pero que en su vida no hay evidencia de que ha sido salvado? Es como yo le digo a ustedes, hermanos, estoy usando un champú que hace crecer el pelo. Y usted me dice, pastor, ¿hace cuánto lo estoy usando? Hace 5 años, desde que me empezó a caer el pelo, lo empecé a usar. ¿Cuántos me creerían que eso hace efecto? ¿Por qué? Porque no hay nada. No hay. ¿Quién me creería? Nadie. ¿Quién nos va a creer que hay un Dios salvador si nosotros seguimos viviendo de la misma manera? Mire, por eso dice la última parte, y creo que es tesoro. Dice, celoso de buenas obras. Un pueblo que vive en buenas obras para que otros puedan ver el poder salvador de Dios. Ese es el punto. Y recuerde, buenas obras aquí no estamos pensando en ir a visitar a los enfermos, ni darle comida a los pobres, que pueden entrar. Aquí estamos hablando de buenas obras, es vivir una vida que de rectitud. Sí, ahí puede involucrar todas esas otras cosas, sí, pero no estamos apuntando a esas buenas obras según los términos humanos. ¿Y sabe lo que significa la palabra celoso? Interesante una definición que encontré. Porque esa palabra celoso apunta
a que estamos apasionados por las buenas obras. ¿Qué dice esa versión? Ah, sí. Totalmente comprometidos. O sea, no es cuestión de que me tocó, no, me tocó, no. Yo estoy comprometido con ello. Yo no me imagino una mamá diciendo, me tocó que ahorita ir a darle comida a ese muchachito. De pronto el esposo sí refunfuñea un poco, pero al muchachito, yo no la veo a ella. No, ella está totalmente comprometida. Me toca cuidar otra vez a mi hijo. No, ella no está en eso. Una mamá está que profundamente comprometida, usando la versión que tiene la hermana ahí. ¿Qué versión es esa? ¿Nueva traducción viviente? Un pueblo totalmente comprometido. Un pueblo que corre la milla extra, un pueblo que no está mirando quién hace o quién no hace, no. Un pueblo que dice, a mí me toca que hacerlo, yo lo voy a hacer porque es para el Señor. Yo no estoy esperando a ver si lo hacen o no lo hacen, es para Él. Hermano, como iglesia, y es algo que si usted puede mirar, iba a leer, mejor dejémoslo ahí. Como iglesia, un pueblo celestial constituido por judíos y gentiles, que hemos sido salvos, debemos comprometernos totalmente para Él. Totalmente para Él. ¿Por qué, pastor? Pues porque Él se dio a sí mismo por usted, porque Él lo rescató de toda iniquidad, porque Él lo purifica, porque lo hizo su propiedad. Por eso debe estar comprometido totalmente para Él. Hermano, Dios nos salva, Dios nos pudo haber salvado a usted y a mí y habernos llevado al cielo de una vez. Lo salvó y me lo llevo, me lo salvo y me lo llevo. No, nos salvó y nos dejó. ¿Para qué? Para que camináramos en las buenas obras. Para que le mostráramos al mundo el poder transformador del Dios que servimos. En 1 de Pedro 2:12 se nos dice que somos llamados a mantener una buena conducta entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen a Jesucristo. ¿Y por qué? ¿O para qué? Para que las personas que normalmente nos calumnian o se burlan de nosotros como cristianos, dice el Señor, al final, al vernos cómo actuamos, puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículo 48, dice algo muy similar. Dice que vuestra luz brille delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para que hablen bien de ti, ni hablen bien de mí. No es para que asciendas en el trabajo. No, dice que es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú haces buenas obras para que Dios sea exaltado. ¿Vio que ya no es para nosotros? Es para que Él sea exaltado. Entonces, hermano, la gracia salvadora que nos presenta el apóstol Pablo en estos versículos vino para salvarnos de la pena del pecado, se manifestó para salvarnos del poder del pecado, se manifestó para salvarnos de la presencia del pecado, nos salvará de la presencia del pecado en el futuro, perdón, y ahora para salvarnos de la posesión del pecado, con el propósito expreso de que vivamos unas vidas transformadas para Él. Hermano, y esto nos lleva quizás una vez más a la última parte del versículo 10 de este capítulo. Para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Iglesia, tenemos una tremenda responsabilidad. Se nos ha dejado en este mundo no para ser niños bonitos, ni para andar buscando sueño americano, ni para hacernos empresarios, ni millonarios, ni nada de esas locuras que uno escucha por ahí. Hemos sido dejados aquí
para que en todo lo que hagamos adornemos la doctrina de nuestro Dios Salvador en todo lo que hagamos. En todo. En todo. Vamos a orar. Es un llamamiento, gran llamamiento, pero también es un gran privilegio y una enorme responsabilidad. Diría el tío del Spider-Man, ya se me olvidó cómo es que dice, pero por ahí algo más o menos dice, con gran poder viene una gran responsabilidad. El tío, que dije que era el papá y me dijeron que no es el tío. Vamos a orar. Amante Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa manifestación de esa gracia salvadora. Señor, porque ahora al creer en ti nos ha liberado de la pena o la consecuencia del pecado. Nos ha liberado del poder del pecado. Esperamos que nos libere de la presencia del pecado cuando regreses. Oh Señor, y ahora nos libró de la posesión, ahorita te pertenecemos a ti. Señor, ayúdanos cada día a entender esas verdades. Señor, y que cuando el desánimo toque a nuestra puerta, nosotros podamos recordar que hay algo mejor que nos espera. Y que todo lo que estamos viviendo en estos momentos, Señor, tú lo puedes usar para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Padre, gracias. Señor, y oramos por aquellos que no te conocen. Para aquellos que todavía están bajo la pena del pecado, la muerte eterna. Aquellos que todavía son esclavos del pecado. Señor, aquellos que vivirán eternamente sin ti. Señor, oramos para que, si tú los convenciste de su condición, que en este momento puedan clamar a ti por perdón y arrepentimiento. Señor, puedan encontrar la salvación que únicamente se encuentra a ti y lleguen a la salvación. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.